Pues no, no tiene nota mínima, es un requisito para aprobar. Si los prácticos no están, no se puede aprobar porque es una parte importante de la materia. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto? Pregunten. Recuerden que, bueno, además está avisarles que mañana el parcial empieza a 16 horas, nosotros 10 minutos antes empezamos a pasar lista. ¿Mm? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, van a ser en dos grupos como hizo el otro parcial. Vamos a ver cuántos son, ¿sí? Pero todos están citados a las 16 horas, ¿sí? Yo paso lista a esa hora. El que está bien, pasa. Si se retira alguien de los que estaba rindiendo y alguien no fue tomado en lista, ya queda para el recuperatorio, ¿sí? La citación es a las 16 horas. Nosotros 15:50 ya estamos pasando lista. Bien, vamos a a la unidad 10. Vamos a ver otros tipos de lógica eh, distintas a las de primer orden y que son muy actuales, ¿no? Eh, Son nuevas orientaciones de la lógica y surgen para cubrir ciertas áreas de la informática, como ser la inteligencia artificial, bases de datos deductivas, difusas, ¿sí? Algunos lenguajes de programación, ¿sí? También se las suele llamar lógicas no clásicas y que abordan algunos aspectos que no son contemplados en la lógica de proposiciones ni en la lógica de predicados, ¿sí? Una muy utilizada, sobre todo en inteligencia artificial y en equipamientos electrónicos, es la lógica fácil, lógica difusa, ¿no? Donde los valores no son tan estrictos entre verdadero o falso, sino que están entre falso y verdadero, como ya vamos a analizar, ¿sí? Eh, También amplían algunos lenguajes de cálculos de proposiciones y predicados, ¿sí? Y otras invalidan algunas leyes, por ejemplo, las lógicas multivaluadas, ¿sí? O polivalentes, que admiten más de un valor de verdad y falsedad, ¿sí? Em, bueno, en síntesis es eso lo que vamos a tratar. Em, Son nuevas orientaciones de lo que hemos visto hasta ahora en la lógica y, como les decía, fueron tratadas para satisfacer necesidades de inteligencia artificial, base de datos deductivas y algunos lenguajes de programación, ¿sí? Eh, Dentro de esas lógicas no clásicas, vamos a considerar dos tipos: las que amplían los lenguajes del cálculo de proposiciones y de predicados, y las que invalidan algunas leyes de la lógica que hemos estudiado hasta ahora, por ejemplo, como les dije hace un rato, las lógicas multivaluadas, ¿sí? Que tienen más de un valor, ya sea falso o verdadero, también llamadas polivalentes, que admiten interpretaciones intermedias entre la verdad y la falsedad. Por ejemplo, las lógicas difusas o lógica fácil. Si ustedes ven en los aparatos electrodomésticos, es muy común observar en las etiquetas que diga equipado con lógica fácil, ¿sí? Bien, lógica clásica y otras lógicas, ¿sí? Para explicar estas lógicas no clásicas, se realiza esta explicación enumerando las principales características de la lógica clásica y luego definir por contraposición las no clásicas, ¿sí? Por ejemplo, el principio de identidad, que manifiesta por dos tautologías: la ley de identidad, P implica P, que para un enunciado P solo puede darse un enunciado que es el propio P. Si P es verdadero, también es verdadero P. P implica P. Y la ley de la equivalencia, ¿m? Que se da en la doble implicancia entre P y P y expresa la equivalencia de un enunciado consigo mismo. Parecen simples, pero son muy importantes estas dos leyes
de identidad y de equivalencia. ¿Mm? Bien, en base a eso vamos a establecer otros principios como el de bivalencia, ¿sí? Todo enunciado o es verdadero o es falso. Entonces una forma enunciativa podrá tener uno de entre dos valores posibles, que serían verdadero o falso. ¿Mm? El principio de no contradicción, ¿sí? No es posible que se dé a la vez P y no P. En la lógica proposicional podemos poner no, entre paréntesis, P y no P. Entonces le estaríamos invirtiendo, pero nunca los dos a la vez, ¿sí? Luego, el principio del tercio excluso, ¿sí? Dos enunciados opuestos, contradictorios, no pueden ser simultáneamente falsos. En lógica proposicional, P o no P, ¿sí? Algunos autores sostienen que este principio se fundamenta en el principio de identidad y de no contradicción que tratamos en la diapositiva anterior, y no se debe confundir desde un punto de vista ontológico con contra este último que hemos descrito, ¿sí? Eh, una, una ontología, por eso dijimos, desde un punto de vista ontológico con el anterior. Una ontología en informática es el estudio de la codificación del conocimiento. A eso se refiere la ontología, o sea, clasificar un conocimiento, donde se definen las relaciones existentes entre los conceptos de un determinado dominio o bien área de conocimiento, ¿sí? Eh, eh, Esto se trata mucho en lo que es la web semántica, ¿sí? Son temas de investigación muy actuales, ¿no? Bien, vamos a ver que otros cuatro principios fundamentales, como los enunciados declarativos, ¿sí? Que asumen valores de verdad o falsedad, por lo que la lógica clásica es apofántica. Eso es, significa casualmente que asumen dos tipos de valores, ¿sí? Lo que vamos a tratar se estudia de forma introductoria en aquellas corrientes de la lógica que se apartan de la lógica clásica en alguno de estos principios. Por eso los enumeramos para que vayan teniendo una idea de lo que hemos visto hasta ahora, la lógica clásica, y lo que estamos tratando sobre lo que es la lógica no clásica. El capítulo es muy teórico, ¿sí? Son conceptos que deben tener claros cuando enfrenten materias de años superiores, ¿no? El tema del criterio de extensionalidad. Las conectivas lógicas son funciones veritativas, o sea, completas. Es decir, su valor de verdad depende del valor de verdad de sus componentes, que es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Fíjense, ahora vamos a tratar un tema como el tiempo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la atemporalidad. Los valores de verdad que se asignan no cambian con el tiempo. Cuando veamos lógica temporal, en ese caso sí vamos a analizar cómo cambian los valores en función del tiempo, ¿sí? Y la monotonía se refiere a que la relación de consecuencia lógica, eh, ya sea semántica o sintáctica, es monótona. Esto, si se amplía al conjunto de las premisas, el número de las conclusiones que se puedan deducir a partir de ellas no deberían afectar la conclusión, ¿sí? De esta forma, es posible seguir deduciendo las viejas conclusiones que se obtenían con el conjunto original. A eso se refiere la monotonía. Bien, ¿por qué otras lógicas? ¿Sí? ¿Qué necesidad eh, se enfrentan con el tema de analizar otras lógicas? Es discutible si realmente se necesitan introducir otros formalismos lógicos que se aparten de la clásica, pero como ya hemos aclarado, ¿sí?
debido a la aparición de nuevas tecnologías o disciplinas, hacen falta que se describan este tipo de lógicas, ¿sí? Y también eh, se deben a que desde el punto expresivo o sintáctico, como también el semántico, hace falta describir estas nuevas lógicas, ¿sí? Algunos autores ven a la lógica de predicados como un lenguaje universal, pero emplear esta lógica para formalizar ciertos dominios del discurso, como ser inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento, puede resultar poco claro y se tornaría contraproducente para describir una determinada realidad. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Lógicas multivalentes, ¿sí? Eh, Existen algunas circunstancias que se hace necesario trabajar con un rango de valores de verdad más amplio y pueden expresarse aspectos más complejos de esa realidad, poderlas describir. Fíjense que un sistema, los otros días hablábamos, que tiene un ciclo de vida, ¿sí? Donde se estudian los requisitos, se hace el análisis, el diseño y luego el mantenimiento, hasta que la realidad cambia, ¿sí? Y el sistema ya cumple su ciclo de vida, por lo cual hará falta diseñar otro, ¿sí? Un ejemplo, un usuario que interactúa con un sistema basado en conocimiento a través de una serie de preguntas, es conveniente utilizar una lógica con más valores de verdad, ¿sí? Como ser los sistemas expertos, ¿sí? Está muy de moda el chat GPT, lo que es inteligencia artificial. eh, ya inclusive podemos interactuar con la misma inteligencia artificial de Microsoft y obtenemos resultados realmente sorprendentes. O sea, lo que estamos viendo ahora es de mucha actualidad, ¿sí? O sea, un sistema basado en conocimiento es una base de conocimiento que contiene hechos, ¿sí? Como ser datos del problema y reglas, ¿sí? Las formas condicionales, que utilizan como base para el razonamiento, ¿sí? Por ejemplo, un sistema de inferencia, ¿sí? Que una vez armado el sistema de inferencia, conduce a un motor de inferencia. Ustedes ya hemos ido analizando ciertas reglas de inferencia que están compuestos por un intérprete que decide cómo aplicar esas reglas para inferir nuevo conocimiento, ¿sí? No sé si todavía no han visto base de datos, pero sobre una base de datos relacional, elaborada a través del modelo relacional clásico de CUT, se puede montar un motor de inferencia sobre esa base de datos relacional y obtener una base de datos deductiva, ¿sí? Bien, entonces, tienen preguntas, no tienen más que abrir el micrófono, ¿sí? Pero esta parte de la lógica hace 15 años atrás, si bien ya existía lo que es inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento, pero en estos últimos años se han masificado bastante estos temas y verlos ahora en este tipo de otras lógicas se hace más interesante. La lógica trivalente, ¿sí? Esta lógica, eh, establecida por Jan Lukasiewicz en 1921, añade un valor de verdad, que es el indefinido, ¿sí? Las conectivas lógicas se definen mediante las siguientes tablas de verdad. Por ejemplo, en la negación, verdadero, falso, falso, verdadero, indefinido, indefinido. ¿Sí? Acá les propongo las distintas tablas de verdad para la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación, ¿sí? Donde se dan casos bastante interesantes. ¿Mm? O sea, esta lógica tridefinida, trivalente, que establece entre la verdad y la falsedad algo indefinido, ¿sí?
es lo que después cuando veamos la lógica difusa entre esos valores de verdad y falsedad, vamos a ver valores definidos, ¿sí? Definidos en ese rango de verdad o falsedad, como por ejemplo, qué tan falso es o qué tan verdadero es. Ya lo vamos a analizar. Bien, conjuntos de valores designados, ¿sí? Es el subconjunto de valores de verdad que asumen como verdadero. ¿Mm? Por ejemplo, en un dominio, el conjunto de valores designados D que asumen como verdaderos. Esta sería la representación formal de lo expresado con anterioridad, ¿sí? Dado un conjunto ¿sí?, de valores designados, una fórmula bien formada A, ¿sí?, que la vamos a llamar con la letra lambda, es verdadera en una interpretación. No, esta no es lambda. ¿No te acordás, Sebastián, qué letra del alfabeto era? De las, No, o no me sea, acuerdo. no, la verdad que no. Es verdadera en una interpretación si para todo valor de valoración θ se establece los siguientes valores para determinar que pertenecen a un dominio establecido. Esta fórmula A es válida si es verdadera en toda la interpretación. Bueno, la voy a llamar lambda, pues no recuerdo el símbolo de esta letra griega, ¿sí? No me puedo acordar en este momento, ¿sí? Se pueden importar otros conceptos de la lógica clásica, por ejemplo, los conceptos de equivalencia lógica, modelo, consecuencia lógica, que se generalizan de forma semejante a cómo se han hecho en la noción de verdad o en una interpretación. Esto es únicamente para designar un conjunto de valores designados, vaya la redundancia, entre entre estos valores designados que deben ser verdaderos. Esa es la parte importante del asunto. Bien, en la lógica trivalente de Goddard, el valor de verdad U, ¿sí?, el indefinido, se interpreta como sin sentido, y cualquier fórmula que contenga indefinido durante su evaluación se evalúa de esa manera, ¿sí? Las fórmulas que no incluyen indefinido toman el mismo valor que en la lógica clásica, ¿sí? Bien, acá tienen las tablas de verdad para la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. Tienen algunos valores. Esta lógica trivalente, ¿sí?, abre el camino hacia otras lógicas. Por ejemplo, la lógica tetravalente de Fitting en 1989, o sea, no está tan lejana en el tiempo. Además del valor indefinido U, se introduce el valor de verdad O, que se interpreta como sobredefinido, o sea, que además de definirlo, le agregan más reglas para hacer una redundancia sobre esa definición. Así como U se interpreta como ni verdadero ni falso, O se considera como verdadero y falso, ¿sí?, porque están definidas en exceso esas reglas, tanto para lo verdadero como para lo falso. Y las lógicas polivalentes presentan un número infinito de valores de verdad. Y cuando veamos difusa también, qué tan verdadero es, podemos establecer muchos valores, o bien qué tan falso es, se podrán definir muchos valores. O sea, estamos viendo conceptos para desembocar en esos tipos de lógica que vamos a tratar en este capítulo, ¿sí? O sea, van a tener un número infinito de estos valores de verdad. Bien, ya que la nombramos, la lógica difusa o fuzzy logic, la expresión lógica difusa tiene dos significados.
Se refiere al uso de conjuntos difusos para la manipulación de conocimiento incierto, ¿sí? La información es imprecisa y difícil de cuantificar. Por ejemplo, la emoción. O decir, este auto es lindo. Claro, para una persona desde un punto de vista, pero quizá para otra persona no sea lindo el auto que estamos analizando, ¿sí? A eso se lo denomina difícil de cuantificar. Y también se refiere a la extensión de la lógica clásica bivalente, a una lógica con infinitos valores de verdad en un intervalo cerrado 0,1, ¿sí? En este curso de lógica se va a dar tratamiento a la segunda de las acepciones, o sea, la cantidad de valores infinitos que pueden existir en un intervalo cerrado de 0 y 1. ¿Sí? Bien. No sé si en matemática han visto el concepto de límite, ¿sí o no? Sobre todo a los que están en la licenciatura, que están en primer año, ¿no? Han tratado, sí, a esta altura del año me imagino que ya han visto lo que es un No, límite. lo que es límite creo que lo vemos con análisis matemático, profe, en segundo año. Bueno, si el tema que ponerme a explicar límite necesitaría un Sí, capítulo es de lógica. bastante largo el límite. Bien, sí, son cositas del plan que... Bien, sigamos con lógica difusa, ¿sí? La lógica difusa va aún más allá de las lógicas con infinitos valores de verdad, porque no solo se trata de considerar que existen una infinidad de valores semánticos, o sea, de interpretaciones, de significados, entre lo que es verdadero y lo que es falso, sino también de tener en cuenta que estos mismos valores de verdad son imprecisos, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura del agua que entra a un lavarropa, eh, ¿qué tan caliente debe estar? ¿Sí? ¿Cómo eh, se interpretan esos valores de temperatura en el agua al ingreso del tambor de un lavarropa, ¿sí? Obviamente que va a estar en función del programa que, que se seleccione para ese lavado. ¿Sí? Bien, esta lógica parte del concepto de conjunto, ¿sí? Bueno, espero que se acuerden por lo menos del secundario de lo que era la teoría de conjuntos, y se presentan situaciones en las que resulta difícil determinar la pertenencia o no de un elemento a ese conjunto que estamos analizando, ¿sí? Por ejemplo, números naturales mucho mayores que 100, claro, pero ¿qué tan mayores que 100? 101 es mayor que 100, pero dice mucho mayores, ¿sí? No pertenecería, si lo analizamos rápidamente, al conjunto de mucho mayor, pero sí lo haría 10 elevado a la 10, sí, pero ¿y 500? Sería mucho mayor entre 101 y 10 a la 10, ¿sí? Entonces se establecen valores difusos que son difíciles de determinar si pertenecen, por ejemplo, a los números naturales mucho mayores que 100. Se deben establecer ciertas reglas para eh, analizar la pertenencia o no a un conjunto. Otro ejemplo, personas altas. ¿María pertenece a ese conjunto? ¿Sí? O mujeres hermosas. ¿María pertenece a ese conjunto? Y es difícil analizar estas cualidades porque para ciertas personas María será hermosa y para otras no. Por eso los valores se dice que son difusos. ¿Alguna pregunta? Bien.
Estas consideraciones que estamos haciendo conducen a una reformulación del concepto básico de conjunto, ¿sí? Admitiendo grados de pertenencia de los elementos a esos conjuntos, ¿sí? Esto se refiere al uso de metodologías que nos ayuden o que nos proporcionen los fundamentos para el diseño, desarrollo y uso de sistemas inteligentes, ¿sí? Que ayuden a interpretar esos conjuntos, ¿sí? Cuáles son los elementos que pertenecen y cuáles no, ¿sí? Las principales metodologías que forman parte en estos análisis, tenemos lo que estamos tratando, lógica difusa, lo que es computación evolutiva, ¿sí? También está muy de moda lo que es la computación cuántica, ¿sí? Métodos probabilísticos y los aprendizajes de máquina, ¿sí? Cómo una máquina puede, a partir de ciertos conocimientos ya incorporados, cómo puede producir otros nuevos. Reitero, esto es muy aplicado en lo que es robótica, cómo un robot, a partir de los conocimientos que se le han incorporado a través de un lenguaje, puede adquirir nuevos, aplicándole reglas a los conocimientos que ya tiene incorporados, ¿sí? En general, estas metodologías y técnicas se combinan, ¿sí? Para obtener mejores resultados. Bien, vamos a algunas características de todo lo que hemos hablado. El principio de incompatibilidad expresa que la descripción del comportamiento de un sistema complejo no puede realizarse de forma absolutamente precisa, ¿sí? Fíjense que ni un comportamiento humano se podría analizar de forma precisa, ¿sí? Sadet, que fue el precursor de lo que es la lógica difusa, plantea la necesidad de manejar de forma rigurosa y fiable la información imprecisa, ¿sí? O sea, hacer que algo que no, que no se puede describir, por ejemplo, que un objeto sea útil, ¿sí? Para uno lo será, para otro no, pero lo que se plantea es tratar de que la información sea, o sea, fiable, esa información precisa sea fiable, ¿sí? Para ello SADE desarrolla dos aspectos: representación de la información imprecisa, ¿sí? Se utiliza la teoría de conjuntos difusos, ¿sí? En la cual un determinado elemento puede ocurrir que no sepamos si está contenido en ese conjunto. Y la inferencia sobre información precisa, hasta imprecisa. Hasta ahora las inferencias que hemos hecho, lo hemos hecho a través de reglas bastante definidas y formales, ¿sí? Pero ahora la inferencia la tenemos que tratar sobre información imprecisa, o sea que no está completa la información, ¿sí? Fíjense que una base de datos relacional puede tener información que no esté completa, ¿sí? Entonces, a través de reglas de inferencia, podemos generar nueva información que ayude a la completitud, o sea, que ayude a la completitud. O sea, tener algo completo sería muy difícil, pero que ayude a la completitud, sí. La información debe ser tratada para obtener nuevos hechos, ¿sí? Regla composicional de la inferencia. O sea, el ejemplo que les di sería una base de datos relacional a la cual le incorporamos un motor de inferencia para obtener nuevos conocimientos ya almacenados en la base de datos. O sea, inferir nuevos conocimientos a través de la información almacenada en esa base de datos relacional. ¿Alguna pregunta?
Este capítulo lo vamos a ver en 2 clases, ¿sí? Bueno, mañana es el parcial, el martes que viene es feriado, el miércoles siguiente, o sea, el miércoles 21, terminaremos este capítulo. Bien, si no hay preguntas, continuamos. El principio de la incompatibilidad que nombramos en la diapositiva anterior, o sea, a partir de este principio se pueden describir las principales características de la lógica difusa y los sistemas difusos, ¿sí? Razonamiento exacto puede verse como un caso particular del razonamiento aproximado, ¿sí? Cualquier conocimiento, ¿sí? O de sistema lógico puede ser fusificado, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito más de lo que es una fusificación de variables, ¿sí? O sea, cualquier razonamiento aproximado puede ser fusificado, o sea, cuantificado. Esto estamos hablando del razonamiento exacto, ¿sí? Mediante una lógica difusa se pueden formular el conocimiento humano de una forma sistemática. Fíjense que la lógica que mejor representa a un ser humano es la lógica difusa. Restricciones difusas, ¿sí? Para interpretar el conocimiento sobre una colección de variables. Estos sistemas difusos son interesantes para definir sistemas cuyo modelo exacto es difícil de obtener, por lo que se deben realizar una aproximación de los mismos, ¿sí? Bueno, inferencia los que hemos venido tratando en los capítulos primeros, ¿sí? Y puede verse como un proceso de propagación de las restricciones difusas, ¿sí? O sea, vamos generando nuevo conocimiento a través de la inferencia, pero las restricciones difusas que vamos generando, o sea, a través de ese nuevo conocimiento que generamos, tenemos restricciones difusas. Y en la medida que se vayan haciendo inferencias de nivel superior, esas restricciones difusas se deberán propagar para realizar los controles en los nuevos conocimientos que se vayan generando, ¿sí? Esto lo van a dar un tratamiento más profundo cuando vean inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento. Creo que inteligencia artificial está como materia optativa, no recuerdo bien, ¿sí? En el nuevo plan de estudio, ¿sí? Y sistemas de ayuda a la decisión, ¿sí? Estos sistemas que se denominan DSS, o sea, sistemas de decisión, permiten obtener decisiones a partir de cierta información incierta. O sea, por ejemplo, si en una empresa tenemos un superávit de, pónganse, $2 millones, tenemos que tomar la decisión si vamos a ampliar la planta o vamos a comprar materia prima, o vamos a invertir en la flota, en una nueva flota de camiones, o simplemente hacemos un plazo fijo. O sea, la información de mercado no es exacta, es incierta, pero mientras más nos aproximemos con la información generada a partir de una inferencia, vamos a tomar una decisión más cierta a la hora de optar por alguna de las opciones que les nombré anteriormente en base a una ganancia obtenida de $2 millones que nos conviene más en la empresa, no está para errarle, ¿no? Entonces, fíjense, cuando vean base de datos, hay dos formas de trabajar: con un sistema de alta transaccionabilidad, o LTP, donde los usuarios interactúan con la base de datos en forma continua. Eso se puede dar en un banco por la mañana, donde los usuarios realizan plazos fijos,
transferencias de dinero, pagan ciertos impuestos, ¿sí? Donde las transacciones son muy grandes. Y por la tarde ya no hay tantas transacciones, ¿sí? Pero los gerentes del banco quieren analizar cómo se han clasificado todas esas transacciones y realizan o construyen un data warehousing que los ayude, ¿sí? A analizar lo que ha ocurrido durante la mañana con la alta transaccionabilidad, ¿sí? Entonces, en una base de datos van a tener dos sistemas opuestos, los de alta transaccionabilidad y los sistemas data warehousing que nos ayuden en las tomas de decisiones a partir de inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento, estadísticas, con los cuales conforman estos sistemas de toma de decisión. Es bastante útil. Inclusive, fíjense, lo que está muy de moda ahora es todo, hasta maestrías hay de análisis de datos, ¿sí? Todos estos análisis de datos que se encuentran en una base de datos, hay técnicas de análisis de datos para producir información más sofisticada. Inclusive estudios sobre inteligencia de negocios, cómo poder interpretar el mercado en base a esa inteligencia de negocios, ¿sí? Bien, vamos entonces a lo que son los conjuntos difusos, ¿sí? La lógica difusa emplea, como dijimos, valores continuos entre 0, que lo podemos interpretar como falso, y 1. Hay una infinidad de valores entre 0 y 1, donde 1 sería el hecho verdadero. Pero esa infinidad de valores entre 0 y 1 debe ser interpretada. Estos conceptos se asocian a conjuntos difusos, donde hay que interpretar si un elemento pertenece o no a ese conjunto, asociando los valores de pertenencia en un proceso de lo que se denominaría fusificación, ¿sí? O sea, para poder clasificarlos a esos elementos para tener un grado de certeza mayor si pertenecen o no al conjunto. Ese sería el proceso de fusificación. De esta manera, los valores así procesados se trabajan con reglas lingüísticas y se obtiene una información de salida, que podrá seguir siendo difusa, ¿sí?, para quien la interprete, o bien otras personas con mayor grado de conocimiento ya no sería tan difusa. En ese caso, habrá que defusificarla para tener un valor discreto, ¿sí? Es lo que se denomina el proceso de CRISP. Cuando la información difusa procesada se considera que ya tiene un grado de certeza válido, entonces se la defusifica a esa información difusa que ya ha sido procesada para obtener un valor discreto. Ese proceso se denomina CRISP. Bien. De esta forma, una proposición no es totalmente verdadera o falsa, sino parcialmente verdadera o falsa, ¿sí? Este grado se expresa, como dijimos, en un intervalo entre 0 y 1, ¿sí? Por ejemplo, representar la altura de la población de individuos la podemos representar de la siguiente forma. En estas figuras se observa una descripción de conjuntos CRISP arriba y FASI abajo, de una persona alta, ¿sí? Entonces tenemos el grado de pertenencia y la altura, ¿sí? En este caso, estamos considerando altas a las personas a partir del 1,80 m, ¿sí? Para determinar el grado de pertenencia si es alto o bajo. Y acá, en la representación CRISP, se dibuja una línea que separa el 1,80 m de los individuos altos de los que no lo son. O sea, ponemos valores difusos que varían entre 1,70 y 1,80. ¿Sí?
O sea, las altas serían a partir del 1,80 m, valores difusos, y lo que está por debajo serían personas de baja estatura. Si lo representamos a través de una tabla, ¿sí? Tenemos la altura de la persona, donde ponemos el CRISP para determinar si es alta, ¿sí? El valor FASI, que determina el porcentaje, y bueno, los nombres de las personas y de acuerdo a su altura, qué valor CRISP tiene, y el grado FASI que corresponde al valor CRISP, ¿sí? Fíjense, los unos son los que superan el 0,82 y los bajos son el 0,71. El conjunto difuso, de esta forma, permite expresar que María tiene un grado de pertenencia al conjunto de los altos de 0,82. Bien. En la teoría de conjuntos difusos, trata de un modo sistemático el tipo de imprecisión que aparece cuando los límites de las clases de los objetos no están bien definidos, no son claros en cuanto a su definición, ¿sí? Un conjunto difuso de esta forma se define como una clase en la que existe una progresión gradual desde la pertenencia al conjunto, valor 1, hasta la no pertenencia a ese conjunto con un valor 0. O sea, lo estamos discretizando. ¿Mm? O sea, desfusificando para producir información. Y también podemos hablar de variables lingüísticas, ¿sí? Que se utilizan para representar el conocimiento en un razonamiento aproximado. De esta forma permiten representar lo que no se puede describir en términos numéricos. Bien, una variable lingüística está caracterizada por una quíntupla, ¿sí? xt sub x, u, g y m, donde x es el nombre de la variable, t sub x es el conjunto de términos en x, es decir, la colección de sus valores lingüísticos, u es el universo de discurso, o la realidad que estamos analizando, o el dominio a la que pertenecen todos los valores de ese universo de discurso. Por ejemplo, en la temperatura cálida, el dominio es numérico. Ahora habría que analizar a qué se considera temperatura cálida, por eso es difuso. G es una gramática mediante la que se generan términos T sub X, en este caso, términos de los cuales los consideramos una temperatura cálida en ese universo de discurso. Y M es una regla semántica que le da significado a las variables y que asocia cada valor lingüístico de T sub X, o sea, de X, a un significado, MX, o sea, la regla semántica que le da significado al valor X, lo cual nos permite interpretar a esa variable, o ese razonamiento aproximado. Bien, veamos entonces lo que es un razonamiento aproximado. ¿Sí? Reitero, ¿no? Todos estos conceptos, que no son difíciles, sino nuevos, nos van a servir de mucho en materias como inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento. ¿Mm? Bien. Entonces, mediante el uso de conjuntos difusos, va a ser posible dotar de significado, o sea, de una semántica matemática, a proposiciones tales como coche pequeño, Patricia es muy alta, o crecimiento lento, ¿sí? De esta forma, utilizando los modificadores lingüísticos,
Fíjense, nuevos operadores, como muy poco, algo, extremadamente. ¿Sí? Estamos utilizando operadores que nos van a permitir una aproximación a lo que son valores difusos, para adaptar los calificativos a lo que se quiere decir. Coche pequeño, Patricia es muy alta, o crecimiento lento. ¿Sí? Cuando el número de hechos y reglas aumente, el sistema tiene que poder verificar gran cantidad de hechos que surgen en las etapas de razonamiento. ¿Mm? O sea, mientras más información se tenga, más preciso va a poder decir que un coche es pequeño, que Patricia es alta, o que el crecimiento de una planta sea lento. Bueno, vamos a tener que tener también reglas difusas. ¿Sí? El razonamiento, a ver si me olvidé algo, ¿no? Sí, las reglas difusas, sí, pero esto es lo que tenemos que ver. Vimos razonamiento aproximado, reglas difusas. ¿Sí? Bien, el razonamiento aproximado que hemos utilizado para representar y razonar con conocimiento, expresado en forma de primitivas atómicas. No sé si, claro, en lenguajes de programación también se ven las primitivas de un lenguaje, de una sentencia, que sería una analogía de lo que estamos expresando en forma de primitivas atómicas, enunciadas en un lenguaje natural. Por ejemplo, la velocidad tiene un valor positivo grande. La transformación del ejemplo anterior en lenguaje natural, en términos de variables lingüísticas, se realiza en los siguientes pasos. Se elige el símbolo B para representar la velocidad, el símbolo PG para representar el valor positivo grande, y la expresión del lenguaje natural pasa a ser B es PG. ¿Sí? Donde el lenguaje natural debe ser analizado de esta forma. Bien, a la expresión anterior se la denomina proposición atómica difusa, y su interpretación de la expresión atómica viene dada por la pertenencia de la variable física velocidad al conjunto difuso PG. O sea, todo está en interpretar la información para determinar la pertenencia, en este caso, de una variable difusa al conjunto que estamos analizando. Bien, inferencia difusa. ¿Sí? Así como teníamos inferencias en las lógicas clásicas, también debemos analizar lo que se denominan las inferencias difusas. ¿Sí? Es el proceso de obtener un valor de salida para un valor de entrada, empleando la teoría de conjuntos difusos. ¿Sí? Existen dos tipos de inferencia clásicos que son la inferencia de Mandami en 1975. El proceso se realiza en 4 fases, ¿sí? O en 4 pasos. La fusificación de las variables de entrada, o sea, discretizarlas, evaluar las reglas, agregación de las salidas y la desfusificación de las mismas para interpretarlos. ¿Sí? Una fusificación de variables de entrada, se toman valores crisp, o sea, ya discretizados, o sea, en lo difuso tenemos un conjunto infinito de valores, pero cuando se determina el grado de pertenencia, lo hemos desfusificado, ¿sí? A los conjuntos difusos asociados. Eso sería la fusificación de variables de entrada, donde
tomamos los valores crisp que resultan de la defusificación. En la evaluación de las reglas, se toman las entradas anteriores y se le aplican a los antecedentemente las nuevas reglas difusas. Si una regla tiene múltiples antecedentes, se utilizan operadores AND u OR para simplificar los resultados. En el paso de la agregación de las salidas, es el proceso de unificación de las salidas de todas las reglas, o sea, obtener una información precisa habiendo aplicado todas esas reglas. Y se obtiene un único conjunto difuso con cada variable de salida. Luego, el último paso es la defusificación, o sea, al resultado final lo deberemos expresar mediante un valor crisp, o sea, discretizado, y se toma el conjunto del paso anterior para dar un valor a esa salida. El método de la defusificación más conocido es el centroide, que calcula el punto donde una línea vertical divide al conjunto de dos áreas, que es lo que hicimos en el gráfico acá, ¿sí? Donde se divide las dos áreas, alto y bajo. ¿Alguna pregunta? Mira, acá analizamos los 4 pasos de la inferencia de Mandan, ¿sí? Fíjense que no están tan lejanos en el tiempo todos estos temas de inferencia difusa. Fíjense, 1975 comparado con los años de la lógica clásica, ¿no? No están tan alejados en el tiempo. Y el tema de la inteligencia artificial, que en la actualidad ha adquirido una gran relevancia, ¿no? No sé si han utilizado la inteligencia artificial de Microsoft, de Google, hasta hay un dispositivo que se llama Alexa, que también es impresionante cómo nos va contestando preguntas de la vida diaria, ¿no? No sé si alguno ha interactuado con todos estos métodos, tecnologías que les acabo de nombrar. Sí, con ChatGPT nomás. ChatGPT, bueno, sí, ya un gran paso, ¿no? Lo que hay que tratar eh, eh, de usar todas estas tecnologías como herramientas, ¿sí? Y analizar la información que nos entrega, y no simplemente preguntar y copiar o repetir como un loro, sino interpretarlo, ¿sí? Es la misma pregunta que nos hacemos o que nos hicieron muchos años atrás, como decir, eh, cuando un niño pasa mucho tiempo enfrente de una computadora, ¿sí? Hay que ver qué interpreta de toda esa interacción con la computadora y que no cometa los excesos en los cuales el niño ya no piense, sino que dependa de la computadora para, entre comillas, razonar en forma precaria, porque debe ser usado como una herramienta. De hecho, que siempre se toma el mismo ejemplo, dice, ¿la droga es buena o mala? Y si la usás para curar, es buena. Si la usás para otras cosas, es mala, al igual que la tecnología, ¿no? Hay que establecer ciertos límites, ¿sí? En cuanto a la otra inferencia, la TSK, ¿sí? Este método no es muy eficiente desde el punto de vista computacional. Se puede disminuir el tiempo de inferencia utilizando una función matemática en el consecuente, pero ya no sería, o sea, el grado de precisión queda muy lejano. El formato general de la regla sería P, if X es A, and Y es B, den Z, y aplicamos la función.
TSK es un método que no representa un marco natural para la representación de lo que es el conocimiento humano, ¿sí? Ese sería, por eso no es tan eficiente desde el punto de vista humano. Bien, vamos a cortar acá. Lo continuaremos el miércoles que viene y cerraremos el capítulo 10. ¿Sí? Por lo pronto, bueno, aprovechando que no van a tener clases presenciales, van a tener más tiempo para estudiar un poco más para el parcial de mañana. Bien, aquí vamos a cerrar la clase de hoy, vamos a continuar el miércoles que viene, no mañana que es el parcial, sino el otro miércoles, con lo que es lógica modal. Profe, Sí, tengo una duda, es respecto del TP3. No sé si le puedo consultar. sí, por supuesto. En el TP3, cuando tenemos dos preposiciones unidas con una conjunción o disyunción, cualquiera de las dos, pero está entre paréntesis, ¿puedo aplicar la simplificación? Ahí no tenés escrito el Sí, ejercicio. sí, claro. Quería ver O si sea, era un los ejercicio, paréntesis no importan. ¿es un ejercicio en particular del que estás planteando o te lo has planteado ahora? Claro, porque a mí cuando tengo el problema y aplico algunas reglas y me queda las preposiciones entre paréntesis, no sé si podría aplicar una simplificación y sacar una de las preposiciones aunque se encuentre en paréntesis. Esa sería mi duda, digamos. Sí, sí, en ese caso sí se puede. Sí se puede hacer la simplificación. Ah, bueno, profe. Y otra consulta más. ¿El viernes van a estar dando clase de consulta? Y si tenemos los parciales listos, seguro. Consulta sobre el ¿Por dónde parcial, sobre algún tema en particular. disculpe, ¿qué? No la escuché. La consulta del viernes es sobre los parciales, que espero tenerlos corregidos, o sobre algún punto en particular del programa de estudios. Del TP3 sobre los trabajos sería si da clase de consulta el viernes iría por eso. Hacer una consulta práctica, lleva a la mañana, así lo vemos. Si es una consulta práctica, lleva a la mañana. ¿En dónde va a estar, profe? Y vamos a estar tomando el parcial. Después del parcial, Ah, pues, sí. Después del parcial se va a quedar un rato. sí, Ah, ok. Bueno, gracias, profe. de nada. Profe, profe, ¿se me escucha? Sí, Era para hacer una consulta. En caso de que mañana haya paro de transporte, porque había escuchado por ahí que existía la sí. posibilidad, ¿cómo haríamos con el tema del parcial? Y no, se suspende. Hoy, por ejemplo, tenía parcial de base de datos 2 a las 15 horas. Y bueno, para el transporte lo tengo que suspender. El tema que nos agarra estos paros, finalizando el cuatrimestre, calculen, hoy tenía el parcial de base de datos 2, al suspenderlo, lo tengo que pasar para el próximo martes, que es feriado. Entonces lo tengo que tomar el día 27 de junio, el parcial, y el recuperatorio el 4 de julio, con lo cual ya quedo pasado de la finalización del cuatrimestre, pero bueno, no queda otra. Esperemos que no haya paro, así no se me junta tanto laburo con parciales postergados, ¿no? Buenísimo, profe. Sí, Entonces si hay pasaría paro, en no, caso de que mira, haya si hay al paro de miércoles que viene. transporte, no hay parcial, eso de hecho. Listo, listo. Bueno, profe, muchas gracias. Mira, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay algo en el chat. No, no hay nada en el chat. Bueno, Déjame, profe, hacer una aclaración con respecto a los prácticos. Eh, Resulta que hay algunos que entregan los prácticos muy incompletos. La idea es verlos practicar. Y si algún ejercicio está mal, pero está resuelto por lo menos, o se ve el intento de resolución, se puede dar por aprobado, digamos, ese ejercicio. Pero, por ejemplo, si un ejercicio tiene desde la A hasta la J, tiene 10 ejercicios, y ustedes me envían solo 3 A, B y C, no se puede aprobar ese práctico. Entonces intenten hacerlos a todos los ejercicios puntualmente. ¿Sí? Porque yo, como ahora no van a tener mucho tiempo,
yo les envío el práctico para que lo terminen. No se los puede aprobar a un práctico a la mitad o un cuarto, digamos, de la cantidad de ejercicios. ¿Sí? Hay conjunto vacío. Sí, hay muchos que me mandan y yo se los tengo que devolver, no los puedo aprobar, se los tengo que devolver y decirle completen. Claro, hay muchos puntos, hay algunos que mandan muchos puntos vacíos, no sé si para ganar tiempo o qué, pero bueno, es probable que pase eso, porque hay Profe, algunos que lo hacen por tiempo. disculpe, profe. Sí, Yo, por ejemplo, tengo el TP4, pero hice todo, me faltó un solo punto que no lo entendí. ¿Se lo puedo mandar igual o intento resolverlo yo? intenta resolverlo, y si tenés alguna duda, pasame la consulta y yo te la puedo responder por el correo. No pasa nada, Claro. uno no es problema. Si uno no lo puede resolver, intentar resolverlo para que se Sí, vea, sí, para que vea la práctica. uno nomás en el TP4 y después ya lo otro lo tengo completo. Sí, no hay ningún problema. Eso no es nada, digamos. Se puede dar, se puede pasar eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, cerramos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. Profe, disculpe. ¿Mañana a qué hora se ve el parcial? A las 16 horas, en el horario de clase. Aula Vale, 17, 15:50, listo, profe. vamos a pasar lista. Todos se tienen que Gracias. presentar a las 16 horas, ¿no? Bien. Buenas tardes. Hasta luego.